Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Seguimos aquí en Bruselas, Tu Voz en Europa, este programa patrocinado por el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, el grupo que dicen todas las encuestas ahora mismo que va a ser el gran pelotazo de las próximas elecciones europeas, porque efectivamente el movimiento conservador, ese movimiento cívico que surge de abajo y que quiere alcanzar el poder para cambiar realmente Europa y cambiar nuestras naciones, está en franco crecimiento. Esta semana intensísima aquí en Bruselas, hemos tenido cuestiones muy relevantes, muchas de ellas habrán llegado a vosotros por algunos medios de comunicación, aunque seguimos encontrándonos el vacío de los grandes medios, de las grandes televisiones y de las grandes radios que ocultan el trabajo que hacemos aquí en Vox Europa. Pero no vamos a cejar a través de estos medios que nos ofrecen las redes sociales y los medios de comunicación que nos quieren escuchar y también dar voz. Dos temas fundamentales esta semana, pero no quiero dejar de mencionar ese evento extraordinario realizado también por el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en Bruselas, con Hermann Tertsch, Javier Zarzalejos y la presencia de María San Gil, presentando el informe sobre el éxodo vasco elaborado por la Universidad, el CEU San Pablo y su instituto CEFAS, donde cuentan el sufrimiento de esos más de 180.000 españoles que vivieron, que nacieron en Vascongadas y que tuvieron que huir como consecuencia de la amenaza, el secuestro, el tiro en la nuca, la extorsión, el chantaje al que se vieron sometidos por la banda terrorista ETA y todo el mundo de esa banda terrorista que por desgracia está ahora en la dirección política de la nación con Otegi y Sánchez. Pero vamos a ir a los dos temas fundamentales. El otro lo dejaré para el podcast de la semana que viene porque si no se nos acumulan los minutos. El lunes pasado tuvimos otro debate sobre el Estado de Derecho aquí en la Comisión de Peticiones con la presencia que le dio una cierta relevancia pública de Rosa Díez y de Juan Carlos Girauta, donde pudimos hablar de la amnistía, de lo que supone no solo contra la Constitución, sino contra también el derecho de la Unión Europea. Y a esto voy a dedicar estos 3-4 minutos que nos quedan fundamentalmente para daros argumentos, porque el trabajo político no solo corresponde a los que estamos en las instituciones representándonos, sino a todos los españoles, en los bares, en vuestros puestos de trabajo, en la universidad, en las escuelas, con la familia. Hay que hacer pedagogía de la nación y pedagogía de lo que está sufriéndose, ese golpe al Estado, ese golpe de Estado, ese golpe a la democracia que está protagonizando Sánchez con sus socios separatistas desde Puigdemont a Junqueras. Ya hemos dicho y hemos hablado varias ocasiones de la inconstitucionalidad de esta ley de amnistía. ¿Por qué es inconstitucional la ley de amnistía? Fundamentalmente porque vosotros sabéis, en las democracias modernas hay lo que se llama la separación de poderes, es decir, por un lado está el legislativo, las Cortes Generales, que son las que tienen que hacer leyes, por otra parte el gobierno, que tiene que ejecutar esas leyes, y finalmente los jueces, que tienen una función fundamental, que es la de juzgar, y otra función, que es la de ejecutar lo juzgado. Primero se celebra el juicio, se dicta una sentencia y luego se ejecuta. Eso es una función que solo pueden realizar los jueces. Los delitos y las faltas tienen que ser perseguidos por los jueces, tiene que haber un procedimiento imparcial en el que pues, haya un derecho a la defensa, se celebra un juicio, sentencia y condena. La Constitución española, de acuerdo con las democracias modernas, como he dicho, pues separa y a cada órgano le atribuye una función. Y hay una cosa que se llama la exclusividad de la función jurisdiccional. Solo los jueces pueden juzgar, solo los jueces pueden llevar a alguien a prisión. Excepcionalmente nuestra Constitución prevé que el rey puede indultar a una persona por un hecho determinado. ¿Qué significa eso? Que excepcionalmente, porque la Constitución lo dice, y si no está en la Constitución no podría hacerse, se le reconoce al rey una facultad que siempre han tenido los reyes, que es la de perdonar la ejecución de una sentencia. Juzgar y ejecutar lo juzgado. En el indulto, a alguien que ha sido juzgado y ha sido condenado, se le libera del tiempo de prisión
o de la concreta condena. Es lo único que permite nuestra Constitución. Hay otras constituciones en Europa, como la de Italia, como la de Francia o de Portugal, que sí que contemplan la posibilidad de la amnistía. Porque la amnistía supone quitarle al juez la función de juzgar un delito, o juzgar una falta. No supone más que hay un tipo que ha cometido un delito y que de repente se dice que aquello que era delito ya no lo es y se le perdona absolutamente. Esto solo es posible si una Constitución lo prevé. Y nuestra Constitución expresamente no contempla la amnistía. Más aún, durante el tiempo que se estaba redactando la Constitución, la mayor parte de los que nos estáis escuchando ni siquiera habíais nacido, yo tenía 3 años, en aquel momento, en el año 78, en aquel proceso de reforma constitucional, hay un grupo, el grupo mixto, que intenta meter la amnistía en la Constitución y se rechaza absolutamente. Es decir, hay una voluntad clara de que en nuestro régimen democrático no haya amnistías, porque la amnistía es una excepción al principio de igualdad ante la ley. Uno comete un delito y va a la prisión y otros cometen el mismo delito y no van a prisión. Esto es inaceptable en una nación soberana en la que todos los miembros de la nación estamos sujetos a las mismas leyes. Por supuesto, esa amnistía inconstitucional además vulnera la seguridad jurídica, porque uno ya no sabe si una cosa es delito o no es delito, si comete una acción delictiva o no, porque luego puede venir un gobierno y cambiarte la ley, que es lo que está haciendo Sánchez para liberar a los separatistas, a los golpistas, por todos los delitos que han cometido durante una decena de años para socavar la unidad de la nación y la unidad de los españoles, pero también afecta a otros derechos, como el principio de igualdad ante la ley, o el principio o el derecho a la llamada tutela judicial efectiva, es decir, a que todo aquel que ha sido víctima de un delito tiene derecho a ser escuchado por un juez independiente, imparcial y que condene al que es responsable. Y por eso la amnistía es inmoral también y es esencialmente injusta, porque la amnistía va a hacer que esos policías, esos guardias civiles, esos ciudadanos de a pie, esos catalanes que estaban viviendo en Cataluña y que tienen derecho a la reparación y que sean condenados aquellos que han cometido un delito grave contra España o contra incluso su propio cuerpo por esos delitos de lesiones, policías que han quedado paralíticos como consecuencia de la violencia separatista en Cataluña, pues no van a tener reparación alguna y no van a ver al culpable condenado y cumpliendo su pena. Todo esto tiene su elemento europeo, por supuesto, porque y durante toda esta legislatura nos hemos estado aquí en Bruselas o en Estrasburgo oyendo hablar a la izquierda de las vulneraciones del Estado de Derecho en Polonia y Hungría. El artículo 2 del Tratado de la Unión, de ese famoso Tratado de Lisboa, dice que uno de los principios, de los valores, utiliza la expresión, de la Unión Europea es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es todo eso: el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de separación de poderes. Todo eso es destruido directamente por esta ley de amnistía inconstitucional. Por tanto, afecta directamente al Tratado de la Unión Europea. Mientras estábamos celebrando ese debate con Girauta, con Rosa Díez, y yo pues tuve la suerte de poder intervenir en nombre del grupo de conservadores y reformistas europeos, mientras estábamos celebrando ese debate en el Parlamento Europeo, Sánchez, Puigdemont y Junqueras, a través de sus voceros, estaban negociando cambiar la ley de amnistía, introducir una enmienda para que incluso sea amnistiado los delitos de terrorismo. Todos supongo que os habréis enterado. Es esa inmoral distinción que pretende hacer ahora el gobierno de Sánchez entre un terrorismo bueno y un terrorismo mal. Terrorismo que mata y el terrorismo que produce terror, miedo, amenaza, lesiones, pero que no mata. Y si los separatistas no mataron, fue porque Dios no quiso. Y podemos recordar las imágenes de esos policías nacionales heridos por el separatismo, con piedras, cócteles Molotov, los adoquines. Esto lo hemos visto durante años en las calles de Barcelona. No solo es inmoral, sino que, repito, vamos al tema europeo, que es lo que nos trae aquí. Es absolutamente contrario a todo el derecho europeo. Y voy a ir concluyendo, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es un documento que aquí pues, es casi una especie de Biblia para toda la izquierda cuando les interesa, pero que ahora se olvidan
expresamente la Carta Europea de Derechos Fundamentales dice que no se puede impedir el juicio o el castigo. No se puede impedir, no se puede amnistiar, por tanto, ni la función de juzgar, ni la de ejecutar lo juzgado. No se puede impedir el juicio o el castigo de una persona que haya cometido un delito o falta, cuando dice expresamente se trata de delitos o faltas reconocidos por el común de las naciones, principios generales que cualquier ser humano acepta. Con lo cual, amnistiar el delito de terrorismo atenta contra los más elementales principios de justicia, contra la más elemental moralidad, contra la Convención de Naciones Unidas en materia de terrorismo, contra la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de lucha contra el terrorismo, que es del año 2017 y que tanto le costó a los españoles conseguir una norma que medio garantizase que el terrorismo iba a ser perseguido en todo el territorio. Lo que ha hecho Sánchez es gravísimo contra la unidad de la nación, por supuesto, es inconstitucional y además abre un escenario horrible para los españoles. Porque no solo tenemos el terrorismo de ETA, no solo tenemos el terrorismo separatista, sino que tenemos el terrorismo yihadista en las puertas de nuestra España, en todo el sur, esas detenciones de yihadistas que hemos conocido esta misma semana en España. Si Sánchez consolida esa distinción entre un terrorismo bueno y un terrorismo malo, España queda ya absolutamente desprotegida, caminando a ser un Estado fallido. Y con esto voy a concluir. Es gravísimo, vamos a seguir luchando, por supuesto aquí en Bruselas, por supuesto Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, toda nuestra gente, vosotros mismos, en las calles, siguiendo manifestándose, con todo ese trabajo pedagogía que tenemos que hacer con nuestros amigos, convencer a todos y cada uno de los votantes socialistas de su error para que no lo vuelvan a cometer. Y solo una última cosa. ¿Qué va a hacer el Partido Popular en el Senado? Porque el Partido Popular tiene la posibilidad de acabar con todo esto de un plumazo. Tiene la mayoría absoluta en el Senado y controla la mesa del Senado. Y tiene el deber político y el deber moral de parar esto. Y pueden. Si no lo hacen, pues serán algo que ya sabéis, y eso se llama ser cómplices de un golpe al Estado de Derecho. Inadmitir la ley de amnistía y provocar un conflicto constitucional entre los órganos de la Constitución, el Congreso y el Senado. Eso es lo que le venimos exigiendo al Partido Popular desde hace más de 2 meses y hoy aprovecho aquí para hacerlo porque luego aquí en Bruselas sus diputados se llenan la boca diciendo que esta ley de amnistía es inconstitucional y contraria al Tratado de la Unión Europea. Pero no nos podemos quedar en las palabras, de las palabras a los hechos, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución, en defensa de la unidad nacional y de la igualdad de todos los españoles. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.